A continuación, vamos a abordar el capítulo número 8, que lleva por nombre Hospitalidad Cosmopolita. A lo largo de este capítulo vamos a abordar 7 puntos, de los cuales el primero es la crisis de asilo y refugio. En sus tratados de pedagogía, Kant afirmaba que la persona lo es por la educación, es lo que la educación la hace ser, y aseguraba que hay dos problemas especialmente difíciles para la humanidad, que es el problema del gobierno de las sociedades y el de la educación. El segundo, según él, todavía es más complejo que el primero, porque es necesario decidir si vamos a educar para el momento presente o para un futuro mejor, un futuro que es preciso anticipar creativamente. Su opción como buen filósofo fue la apuesta por educar por un mundo mejor, y ese mundo sería el de una sociedad cosmopolita, en la que ningún ser humano se sabría y sentiría excluido. Esa sería la sociedad capaz de garantizar la paz entre las personas y los pueblos, una paz que hoy sigue siendo tan necesaria cuando los enfrentamientos bélicos siguen destruyendo vidas y poblaciones. El flujo de inmigrantes económicos que abandona su país de origen buscando un trabajo o una vida mejor se ha incrementado exponencialmente debido a las condiciones de miseria con las que se encuentra, sobre todo en el continente africano, y que les obliga a abandonar sus países llegando a través del Mediterráneo a las costas de Italia, Grecia y España. Es el mundo de las mafias, las bateras cargadas de varones, mujeres y niños que se encuentran con la muerte en el mar, en el naufragio, con las vallas o con los CIE, los centros de internamiento para extranjeros. El problema afecta a una gran cantidad de dimensiones: pérdida de vidas humanas, sufrimiento de abandonar forzosamente el propio país por guerra, o como dice el Estatuto del Refugiado de la ONU, fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. En conexión con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la pregunta que se plantea ante la crisis migratoria no es si se debe acoger a quienes vienen movidos por la necesidad y en condiciones terriblemente vulnerables, sino cómo hacerlos. Esto es lo urgente, y lo importante consiste en ir construyendo una sociedad cosmopolita en la que todos los seres humanos se sepan y sientan ciudadanos. El siguiente punto a abordar es el número 2, que es un signo de civilización. Se trata de una actitud amable por parte del que acoge y da cobijo a extranjeros y visitantes. La hospitalidad doméstica, la disposición a acoger al extranjero en la propia casa, fue una virtud cotidiana en el mundo antiguo, tanto en el Oriente como en el Occidente. Era el rechazo del extranjero necesitado de ayuda el que quería una justificación, porque la actitud de acogida era la socialmente aceptada como obvia. Los relatos de hospitalidad menudean en los poemas homéricos, por ejemplo en la Ilíada y sobre todo en la Odisea, en mitos como el Filemón y Baucis, y son constantes en la Biblia. De aquí el célebre texto de San Pablo a los Hebreos: no os olvidéis de la hospitalidad, gracias a ella hospedaron algunos, sin saberlo, a ángeles. En todos estos casos, la hospitalidad aparece como una virtud personal, pero también como un deber a cuyo cumplimiento obliga el hecho de percibir la necesidad del extranjero y el necesitado, su vulnerabilidad. Ciertamente, la hospitalidad personal sigue siendo indispensable para responder con altura humana. El tercer punto es una virtud de la convivencia. Immanuel Kant presenta dos acepciones del término hospitalidad que, aunque ligadas entre sí, difieren. La primera de ellas la presenta como una virtud necesaria para la convivencia, la segunda como un derecho y un deber. Las dos constituyen una aportación interesante para el momento actual, aunque tal vez más la segunda que la primera. Según Kant, no puede considerarse propiamente virtudes porque no aspiran a paliar las necesidades básicas de nadie, sino solo a contribuir a su comodidad y tener por único objetivo hacer gratas las relaciones humanas. Por una parte, justifica el hecho de considerar las virtudes alegando que cada persona parte de sí misma,
pero por otra parte, no considera que estas virtudes que hagan más fluida la relación interpersonal sean propiamente virtudes morales, pero sí que facilitan la convivencia y hacen más amable y atractiva la virtud. Con ellas se trata de cultivar la comunicación recíproca, la amenidad, el espíritu de conciliación, el amor y el respeto mutuos, la afabilidad, el trato y el decoro, a los que Kant llama humanitas estética. Asegura que estas virtudes tienen una gran fuerza civilizadora porque necesitamos habitualmente la cortesía de los demás y el amable trato. Pero desde un punto de vista moral, Kant las considera como adornos externos. El siguiente punto a abordar es el número 4, que se refiere a la hospitalidad como derecho y como deber. Kant tratará de nuevo la hospitalidad, pero ahora como un deber jurídico, fundamentalmente en los dos lugares en los que intenta diseñar los trazos de un derecho cosmopolita, en la paz perpetua y en la doctrina del derecho de la metafísica de las costumbres. No habrá paz duradera sin eliminar las causas de la guerra, y eso solo puede conseguirse en una sociedad cosmopolita, en la que todos los seres humanos se sepan y sientan ciudadanos. Para construirla, el derecho cosmopolita ha de poner las condiciones de una hospitalidad universal, y eso no es solo filantropía, es un deber legal que corresponde a un derecho legal. Realmente el cosmopolitanismo no siempre ha sido valorado de forma positiva. Como recuerda Massimo Mori, considera al cosmopolita como un individualista radical que rechaza cualquier compromiso con la comunidad y que lleva al interés personal. Kant, por su parte, propone 6 artículos preliminares para la paz perpetua y 3 definitivos. El artículo en cuestión dice así: el derecho cosmopolita debe limitarse a las condiciones de la hospitalidad universal. Con ello nace una idea de hospitalidad que no solo se refiere a las relaciones interpersonales, no es una virtud de la civilidad y la convivencia, sino un deber de los habitantes de los estados, y de los estados como tales. Pero, ¿en qué consiste esta hospitalidad universal? Para situar el tema, conviene recordar que se ha propuesto 2 interpretaciones, al menos, del cosmopolitanismo kantiano. Esto mismo hace suponer que los países son diferentes y no existe un Estado mundial, y justamente la sociedad cosmopolita que pretende construir tendrá por clave la hospitalidad universal. Pero, ¿qué ocurre si el rechazo comporta su desgracia o su muerte? Por eso dice que tiene un derecho de visita, pero no un derecho de huésped. Esta diferencia es crucial, pero no siempre ha sido bien entendida. El derecho de visita es el derecho a presentarse en la sociedad que tienen todos los hombres. El derecho de huésped exige un contrato en el que se da al extranjero el derecho de asentarse en la nueva tierra por un tiempo. El siguiente punto es el número 5, que se refiere a la acogida, una exigencia ética incondicionada. Levinas quiere destacar el primado del humano. El hombre es, ante todo, ser lo demás, con otros con los que se relaciona y ante los que tiene responsabilidad. La responsabilidad por el otro es la estructura misma que le constituye un sujeto. En cualquier caso, tanto Kant como Levinas quieren construir una paz universal. Una línea muy semejante se sitúa a Derrida, analizando la ética y la política de la hospitalidad desde la apertura y la acogida como clave para toda actuación posterior. El derecho de hospitalidad limita la hospitalidad absoluta. El número 6, lo urgente y lo importante. Efectivamente, para no quedar en la utopía, esta exigencia ha de encarnarse en leyes, y ese es el momento de la responsabilidad ética y política. Emprender estrategias contra el tráfico de inmigrantes, que ya está en marcha, pero es preciso potenciar, mediante refuerzos judiciales y policiales, intercambio de información, prevención de la trata de personas y mayor cooperación con países terceros. Y el último punto, que se refiere a la hospitalidad cosmopolita, la justicia y la compasión. El progreso moral no se hereda, sino que cada persona tiene que hacer su aprendizaje vital. Pero afortunadamente el cerebro permite cultivar la apertura al otro, desde el reconocimiento compasivo, que es la clave de una hospitalidad universal.
La exigencia ética incondicionada brota del reconocimiento de la dignidad ajena y propia, del respeto a quienes tienen dignidad y no un simple precio, pero brota también de la solidaridad con quienes se encuentran en una situación especialmente vulnerable. Es verdad que todas las personas son vulnerables, pero en distintos tiempos y lugares. Unas precisan más ayuda que otras para mantener la vida y una buena vida. Es este un objetivo ineludible de la educación, que debe empezar en la familia y en la escuela y continuar en los distintos ámbitos de la vida pública.